la charla de hoy yo creo que es una charla que es interesante porque todas y todos somos consumidores de energía. Entonces el futuro que se nos viene encima ahora mismo es incierto y hay mucha gente que está preocupada, y con razón, ¿no? Porque algunas no saben si van a poder siquiera calentarse este invierno. Entonces, bueno, creíamos que era importante tener una charla aquí para despejar cualquier duda que tenga la gente. Y yo no sé cómo lo vas a enfocar, pero tú sobre todo querías... Esto no es una charla, pues mira, de hecho es un diálogo, es un conversatorio donde sobre todo no vayáis a casa sin ninguna duda, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión, se la planteáis. Claro. Siéntate así aquí conmigo, ¿no? Okay. Te digo, para estar más... bueno, estamos en realidad también entre amigos, ¿no? Y me preguntaban si yo había traído alguna presentación y la verdad es que no he traído ninguna porque me parecía mucho más práctico que hagamos algo que os interese a vosotros, porque yo puedo hablar de muchas cosas. Cierto es que no soy activista desde hace muchísimos años, no soy de esas activistas que nacen ya activista, yo no, de lo contrario, me he encontrado, me he tropezado con eso. Entonces hace eso, pues como unos 10 años, me encontré con gente que empezó a hablar de la plataforma por un nuevo modelo energético, y ahí me empecé a meter pues con gente como Jorge Morales de Labra, no sé si suena porque anda mucho, y bueno, pues ahí empezamos a aprender, porque la verdad es que yo sabía poco de energía, había estado trabajando vendiendo placas solares en el boom del 2008, ese de todos vamos a poner, el sol puede ser tuyo, que decían los pobres del IDAE, se la tragaron. Y nada, pues empecé ahí, sobre todo porque soy muy... no sé, no me gusta que me digan las cosas como las tengo que pensar, sino que me gusta llegar al fondo y ir tirando de los hilos, de las mantas, a ver qué hay detrás. El mercado de la energía es, para mi punto de vista, fascinante, fascinantemente terrorífico. Yo también no sabía que se podía trabajar desde la sociedad, y me he dado cuenta de que sí, que no solamente en el bar se arregla el mundo, que el mundo también se puede arreglar participando y no es tan complejo. Se hacía un mundo, pero te metes en organizaciones, y yo que jamás había leído un BOE ni jamás había oído la palabra alegación, pues ahora hago alegaciones, busco, quito, pongo, y lo que no sé lo aprendo y lo busco, o sea, no tiene mayor. Y eso de verdad que empodera, que era una palabra que tampoco entendía hasta que me empoderé. Y dije, ahora sí ya lo entiendo. Ahora soy dueña de lo que yo decido hacer o no, porque tengo el conocimiento. Y no solo tengo el conocimiento, sino que además sé dónde encontrar el conocimiento que vaya a necesitar. A ver, os puedo contar muchas cosas del mercado eléctrico. Si queréis os digo así de lo que queráis hablar, pero os puedo contar, por ejemplo, que las subidas del precio de la luz, por ejemplo, ¿por qué creéis que se han producido? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado eléctrico? Porque estas subidas han empezado en el 2021 y antes, más o menos, estábamos... Bueno, es por el gas. ¿Pero qué ha pasado con el gas? Que es el que hay, que no hay más, vale. Pero, ¿de verdad que el gas es el que marca el precio de la electricidad? Es que es muy raro. Entonces, ¿qué es? Pues es un conglomerado de cosas que han ocurrido, y yo lo llamo, es la transición. La transición energética se tiene que producir y llevamos mucho tiempo de retraso, pero así, a tontas y a locas, una década tontísima. O sea, cuando empezó esto que os estoy contando del boom de la fotovoltaica y del sol puede ser tuyo, y las eléctricas, cuando decidieron poner el famoso impuesto al sol, que no fue un impuesto al sol, pero que, ¿ves? La desinformación y la ignorancia nos hace tragarnos cosas que nos producen. O sea, es que es tan fácil que yo me imagino quienes han inventado todo esto, mi amigo Saide Miera, que le adoro,
que ahora está en un como de energía verde, de greenwashing, pero trabajando en Iberdrola todavía. Y yo es que me indigno, me acuerdo cuando le vi en Genera hablando de eso, de la insolidaridad de la gente que se ponía placas solares. O sea, es tan inaudito, pero es inaudito cuando sabes, pero cuando no te lo crees y dices, es verdad, que egoístas, fíjate, se quieren aprovechar, ¿será posible? Pues es como cuando Galán nos ha dicho el que está en mercados regulados porque es tonto, y no, el tonto es él, y no solo tonto, sino sinvergüenza, y un ladrón, de guante blanco, pero ladrón, porque lo que hace es el mercado eléctrico, cómo se conforma el precio. Yo siempre lo digo, os puedo dar una clase magistral de cómo se conforma el precio con el mercado mayorista, con el sistema spot y con el sistema a plazos, pero es que es absurdo porque tiene tanta normativa y tanta legislación que podríamos estar aquí 4 horas contándolo. ¿Y para qué? ¿A mí qué me importa si en realidad al final lo que te das cuenta que es, o sea, cuando ya lo desgranas, vuelves a tal y decir, bueno, esto es solamente, se basa en coste de oportunidad. En realidad es el capitalismo puro y duro. El coste de oportunidad, ¿qué hace? Pues hace que lo que tú misma estabas diciendo, dice, es que el gas es el que hay. Bien, pues dice, ¿qué quieres gas? Pues ahora me lo pagas a más. Claro, entonces, es algo que es como increíble o inaudito, porque el precio de la energía no se tasa como, bueno, es inaudito, no, es como es en todo, porque te vas a comprar patatas y pasa lo mismo, ¿vale? El problema está en que no asumimos, o sea, algo que debería en principio ser sencillo, que es, esto tiene unos costes de producción, esto tiene unos costes tiene un beneficio, obviamente, por supuesto, y por tanto cuesta tanto. O sea, no es complejo, ¿verdad? Bueno, pues no, ya te empiezan con, no verás, es que mira, es que esto es más complejo de lo que tú te crees, porque claro, si no incentivas, si no sé qué. Bueno, que al final igual nos acaban vendiendo la moto, dice, es que si no incentivas en la producción, pues claro, no van a querer entrar en el mercado. Pues muy bien, no la incentivo, pues la producción de energía que sea estatal, por ejemplo. O sea, dicen, es que si no, ¿por qué querían mantener el sistema marginalista? Que yo imagino que eso ya más o menos os suena, ¿no? Lo del marginalismo, todas las energías al mismo precio, o sea, el precio de la más cara, que es como ir al supermercado, comprar de todo y que te lo vendan al precio del caviar, ¿no? Eso es, bueno, pues eso ¿por qué ocurre? Ocurre porque dicen que si no se hace de esta forma, se desincentiva a que haya productores que quieran entrar en subasta y que se incentiva de esa manera la competitividad. A mí me parece muy bien, pero eso son palabras, eso no es la realidad. Y la realidad es que ahora se están cambiando poco a poco algunas de las normas del juego y están funcionando, porque eso del tope del gas, quieras que no, ha funcionado algo, y algo ha bajado el precio. ¿Cómo lo ha hecho? Pues sencillamente que han dicho, muy bien, pues ahora en la subasta entran todas las tecnologías menos el gas. El gas no va a entrar así, el gas va a tener un tope de precio y si se pasa de ese tope de precio, el resto se le paga aparte, pero solo a esa parte del precio del gas, de esa cantidad de gas que hemos usado. Si es un 34%, se pagará a ese 34% a ese precio máximo. Pero el resto de las tecnologías no, y evitamos esos que llamamos beneficios caídos del cielo, que es que una producción hidráulica que no tiene gastos, que dice, pues esto a lo mejor, o como la nuclear, que decían al principio a 3 céntimos, luego decían que es que por menos de 60 perdían, luego, o sea, eso sí el cachondeo ese precio. Nunca se ha sabido a qué precio se debe poner el gas, la nuclear. Los beneficios caídos del cielo lo que han hecho es que este precio, ese tope del gas, ha bajado un poco el precio. ¿Qué es la solución? No, pero ha sido una de las soluciones y sobre todo ha sido una solución que es un enfrentamiento, o sea, en realidad todo esto son enfrentamientos de los poderes económicos, de las grandes empresas del oligopolio,
frente a los gobiernos. En España, y no solo en España, en toda Europa, a ver si os creéis, y en el mundo global, porque esto ha ocurrido a nivel global. Entonces, los grandes poderes económicos y los gobiernos están pulsándose siempre. Y a veces, bueno, a veces no, siempre ganan los poderes económicos, y ahora se están poniendo muy duros desde el lado de los gobiernos, parece, o por lo menos se está intentando. Veremos a ver si Europa apoya o no apoya. Si apoya con medidas duras hacia las grandes eléctricas, probablemente podamos hacer algo o no, o esto acabe partiendo de verdad y hagamos un cambio de paradigma bestial, o no lo sé, pero desde luego seguir como estábamos. O sea, lo que estaba ocurriendo simplemente es que hay que hacer una transición. Entonces, las nucleares, las centrales de ciclo combinado, o sea, todo esto siempre se ha subvencionado, o sea, siempre han tenido subvenciones. Entonces, si ahora hay que cambiar a otro tipo de producción, a otro tipo de centrales, pues lo que quieren es que se las sigamos subvencionando. Entonces dicen, dame el dinero, y tienen dos formas de pedirnos el dinero: una a través del gobierno, otra a través de subirnos los precios. Porque, por ejemplo, que entendamos que el precio del gas ha subido tanto el precio de la electricidad, no acaba de tener sentido del todo, porque la tecnología que más veces ha marcado el precio en el mercado marginalista, lo miré hasta junio, era el agua, la hidráulica. Y la hidráulica marca el precio máximo cuando la hidráulica no tiene costes. O sea, tiene un coste mínimo de mantenimiento, no le estamos cobrando el agua, porque es una concesión. También se podría hacer así, decir, vale, pues por utilizar el agua, cada vez que utilices el agua, tantos metros cúbicos a tanto el metro cúbico, y que el gobierno coja de ahí algo. Y otra de las cosas, por ejemplo, que para mí sí que tendría sentido es que se nacionalice, o sea, que las centrales hidráulicas se gestionen a través de las administraciones públicas, porque sería una forma de que los gobiernos tengan producción eléctrica para manejar también el mercado, manejar los precios y, por ejemplo, para ayudar a decir, vale, pues esta parte de la producción la vamos a utilizar para la gente con el bono social, que no deberían tener un bono social, sino una tarifa social, porque un bono social es caridad, y caridad no necesitamos. Lo que necesitamos es justicia. Esa es mi opinión. No sé si más o menos... ¿En qué consistiría la tarifa social? Pues todavía no lo sé. Y yo soy una de las impulsoras de la tarifa social, pero todavía no lo sé. ¿Por qué? Porque a mí me da igual. A ver, ¿qué quiero decir me da igual? La tarifa social tendría que ser una tarifa que pueda pagar todo el mundo. O sea, que la gente que no tenga pueda pagar, porque si yo tengo 10, en proporción puedo pagar 1, pues lo pago, porque quiero ser exactamente igual que tú y que tú y que tú. Y yo no tengo por qué tener nada gratis, porque sea pobre, ni por qué tener nada subvencionado. Es simplemente que me corresponde por derecho. Ante tal tipo de renta, tal es el precio de la electricidad y punto. Y el que tiene más, paga más. Esto es igual. Esto no nos lo planteamos, por ejemplo, con el IRPF. Cuando tú pagas tus impuestos, sabes que si ganas tanto, pagas hasta tanto, de tanto a tanto. Bueno, pues esto es igual. Igual que también en el agua. Aunque en el agua ahora es distinto, en el agua lo que hacen es por tramos de consumo. Pero bueno, también, por ejemplo, en la plataforma estamos trabajando una tarifa por tramos, y ahí yo, por ejemplo, la veo más difícil, pero lo importante no es lo que ofrezcamos, sino lo que trabajamos. Yo no sé si me estoy explicando con esto. Mira, nos ponemos a hablar y empezamos a hablar de tarifas por tramos. Y no que nos pongamos a hablar entre una charla de amigos, no. El otro día estuvimos hablando, tuvimos una reunión con Natalia Fabra, con el Ministerio, ¿para qué? Para ver qué opciones podrían ser
factibles o no factibles, qué se puede hacer o qué no, qué ventajas, porque yo a lo mejor te doy una idea y esa idea tiene agujeros que yo no había visto, pero que otro sí puede ver, y sin embargo otro no se da cuenta de la idea que yo estoy planteando. Entonces lo que hay que hacer es, desde el conocimiento, intentar ver qué opciones podríamos llegar a tener. Así que empezamos a plantear opciones: tarifa social, tarifas por tramo, pero lo que está claro es que lo que estamos haciendo ahora no se puede. PVPC con precio indexado, ya has visto a dónde nos ha llevado. El PVPC, no sé si sabéis la historia, cómo se llegó a que fuera un precio indexado, un precio por hora, cada hora tiene su propio precio. Esto fue porque la subasta CESUR del año 2013, la última subasta, la número 25, la tuvo que anular la CNMC porque, bueno, pues había dudas de lo que había ocurrido, y de hecho esas dudas, se abrió un expediente y salió una sanción por parte de, un expediente sancionador por parte de la CNMC de 25 millones, con una multa de 25 millones a Iberdrola por manipulación de los precios en el mercado mayorista. Esa multa todavía no se ha hecho efectiva porque la han recurrido en los tribunales y ahí estamos todavía. Pero vamos, que no es solo Iberdrola, Endesa, Naturgy, todas ellas tienen su expediente sancionador por el mismo tema, exactamente la misma frase: manipulación del precio en el mercado mayorista. ¿Y por qué manipulan el precio en el mercado mayorista? Porque pueden. Lo hacen porque pueden. Entonces se está intentando trabajar, y ahora la propuesta de PVPC que se ha presentado por parte del gobierno, pues intenta meter precio indexado, meter una parte de mercado a plazo, o sea, hace queda feo decirlo, pero una especie de vamos a probar sí así. Probar, pero además cortando algunas fórmulas que han estado utilizando para esa manipulación de precios. Entonces, intentando ver si con este nuevo formato, dentro de las reglas que hay en el mercado, podemos ir intentando ponerles más cortapisas. ¿Me has pegado un ejemplo de manipulaciones más específicos? O sea, si no hay tampoco especificarlos todos. Pero... No, bueno, es que es muy complejo, porque de hecho, de hecho, los informes de la CNMC cuesta mucho que la CNMC pueda confirmar una manipulación de precios, porque a verlas haylas, pero no se pueden demostrar, efectivamente. O sea, el sistema es lo suficientemente complejo y ellos saben cómo manejar, porque ten en cuenta que están en los tres estados. Distribución y eso es. Entonces, claro, les es mucho más fácil. Y ese es el motivo, que yo os aseguro que ese es el motivo por el que están subiendo los precios de la electricidad, porque el pulso, poderes económicos, gobiernos, pues se ha puesto ya a una escala un poco más alta. ¿Y lo del déficit tarifario no está eso? Eso me pone muy nerviosa, porque eso fue una estafa por un motivo, porque si yo te digo que estas cuentas son así y estoy segura de que las cuentas están bien hechas, pues si tú me dices las quiero auditar, ¿por qué no las voy a auditar? Pero nunca se ha consentido esa auditoría por ningún gobierno, y se ha parado en la Cámara. O sea, el gobierno, el Parlamento, ha parado esa solicitud de auditoría de precios. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que para evitar y para enmarañar más las cosas, porque los mercados en realidad lo que son es una maraña, una estructura ahí financiera horrible que empiezas a tirar y no sabes por dónde vas a acabar, pues lo que han hecho es que pase la bola y que no vuelva, y entonces lo han, como se dice, bancarizado. Ahora todo el déficit de tarifa ya está en manos de la banca, y ahora no se lo debemos a las eléctricas, se lo debemos a la banca. Entonces imagínate cómo sería volver a devolver. Esto es para asegurarnos que ese importe se les va a abonar, y ya tienen muchísima parte abonada, o sea que... Eso era por un número de años.
determinado. Sí, eso... ¿Cuántos años quedarían sobre el papel? ¿Cuánto tiempo queda? Lo que estime la banca, porque además eso tiene unos intereses y esos intereses ya van con... Esto fue una cosa del... ¿Cómo se llama la...? No, esto fue el PP que hizo una fundación, las FAES, gracias. Esto fue una idea de ellos. Y así estamos, entonces, nos encontramos que los gobiernos tienen que ser muy valientes y no lo son para poder luchar por la ciudadanía y no lo hacen. Este gobierno está dando algo, tampoco exagerado, pero algo de batalla les está dando, por lo menos les duele la cabeza un poco. Pero tampoco se puede hacer gran cosa porque España está dentro de la Unión Europea y vamos al mercado único de energía. Eso sí me da a mí bastante miedo. Llegar al mercado único de energía porque lo que va a hacer es que haya muchos menos actores, va a hacer que haya mucha menos competencia. El mercado único de la energía lo que se pretende es que la red de energía vaya por toda Europa, que fluya, porque la red lo que tiene es eso, que como no tenemos almacenamiento, lo que tienes que hacer es que tiene que fluir, tiene que producirse al mismo ritmo que la demanda, y lo que se intenta es eso. Por eso es esta lucha que hay ahora por el hub del gas. Bueno, pues si no es gas, que sea hidrógeno o lo que sea, pero que nosotros estemos aquí en la pole position y que seamos cabeza de león y no cola de ratón. Y eso es ahora en lo que estamos, y eso es algo que a mí, por ejemplo, sí me provoca mucha más ansiedad. El que veamos cómo se va a conformar el precio en el mercado único de la energía. Así que soluciones, siempre que no son fáciles, que las soluciones no son fáciles, se nos ocurre la ciudadanía, o sea, trabajar nosotros. ¿Y cómo tendríamos que trabajar? Pues desde la plataforma siempre hablábamos de la generación distribuida. ¿Qué es la generación distribuida? Pues la generación distribuida, ahora mismo tenemos una generación muy centralizada. Entonces hay pocas grandes centrales de producción de energía, una red, un entramado gigantesco que va por todo el país repartiendo esa energía. Esa energía sale de las centrales y recorre unas largas distancias. De hecho, en alta tensión con red eléctrica, y hay unas pérdidas entre alta tensión hasta que llegan a media tensión y a baja tensión que se calculan en por lo menos casi un 15% de la energía que se produce. Entonces, siempre habíamos hablado de que lo eficaz, lo efectivo, lo eficiente era la generación distribuida, que es producir donde se demande o intentar producir la mayor cantidad. Por ejemplo, yo siempre digo que las grandes fábricas o los grandes demandadores, por ejemplo, Arcelor, las cementeras, necesitan cerámicas, eso necesita muchísima cantidad de energía. No, pues es que esas sí que tendrían que hacer autoconsumo, que no es autoconsumo, sino tener, o sea, estar dentro de una... formar parte, que forme parte de su central, que forme parte también la producción de energía. No tiene sentido que tengas una fábrica aquí y que la central de producción esté allí, sabiendo la cantidad de energía que se pierde en el transporte. Eso para empezar. Y luego ya en cada zona te irá diciendo qué es lo más adecuado para producir energía en esa zona. Estamos hablando de renovables todo el tiempo, claro, porque las energías fósiles deberíamos dejarlas donde están, en su sitio, quietecitas. Porque, por ejemplo, el gas natural, que tiene un nombre tan feo, porque de natural no tiene nada, es culpable de emisiones de CO2, o sea que de natural no tiene nada.
Y bueno, pues eso, no sé qué más cosas os queréis que os ¿Qué cuente. expectativas consideras que hay acerca del precio de la luz o del gas de cara al invierno y demás? Es verdad que la situación política es invisible ahora, pero... Pues yo no tengo bola de cristal, Vale. pero mi opinión, o sea, sí, esta es la mía personal, no la ecologista, no de la plataforma, la mía personal, es que este invierno, por lo menos en España, va a ser medianamente tranquilo. Medianamente tranquilo. Se estarán planteando, porque esto es economía, entonces se estarán planteando, es que si apretamos demasiado, al final no nos van a comprar el gas ni de aquí ni de allá, porque ya ves tú que si Argelia se han enfadado, que si los otros, ya han firmado Sonatrach Argelia, ya ha firmado con el de Sonatrach, no, perdona, con Enagás, o sea, ella tiene su contrato de suministro. Ahora es que firman por unos años a un precio establecido. Que eso es muy bien, me encanta, esa es la historia, eso lo digo yo. Vamos a ver, ¿por qué sube el precio por culpa del gas cuando los contratos de gas normalmente son contratos a largo plazo? Entonces, si yo tenía ya comprometido, de hecho, los contratos de gas se llaman take or pay, muchos, la mayoría, que eso, ¿sabes lo que significa? Que te lo voy a mandar, así que tú pagas y lo coges o lo dejas, pero pagarlo lo vas a pagar de todas maneras, si no necesitas es tu problema, que es lo que está pasando ahora, que se oye que hay algunos barcos que están allí esperando porque no pueden entrar, que si en Gijón, que si en tal, que si hay un montón de barcos esperando. ¿Por qué? Pues porque no pueden entrar, pero ellos están ahí en el mar esperando tranquilamente y cobrando por tiempo. O sea eso me lo pregunto yo también muchísimo. ¿Por qué? Si, por ejemplo, el precio del gas con Argelia, que era con Sonatrach, es que no recuerdo bien qué historia hubo, pero por medio hubo tribunales. Y entonces fue muy curioso porque el tribunal le dijo a la empresa que quería el contrato de compra del gas y el precio. No se lo dieron ni a un tribunal. No se lo dieron. O sea, eso era un secreto y punto, y ya está. Y se acabó. Entonces, a mí me parece estupendo que sea secreto. A mí, por mí, estupendo. Pero igual de secreto tendrá que ser, vamos a ver, la energía es, como hemos dicho al principio, es un bien esencial, es un servicio, un suministro básico y esencial, y hemos permitido que algunas grandes empresas tengan el beneficio de poder suministrarlo con un montón de clientes cautivos. O sea, ¿quién quisiera montar un bar y que supiera que tiene 100 clientes todos los días, sí o sí? Eso lo tienen las eléctricas, que tienen sus 29 millones de puntos de suministro y sus 29 millones de clientes. Y si te quieres ir de aquí, te vas al otro, y si te quieres ir del otro, pero no te puedes desenganchar del suministro. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, solamente por eso, en lugar de tener beneficios enormes, lo que tendrían que tener es pagar por tener este gran mercado, esta cantidad de clientes cautivos que tienen. Eso me parece muy interesante. Sí, señor, ahí lo has visto. ¿A cuánto tiempo se suelen hacer los contratos de gas? Ni idea, pero vamos... Pero que la cosa es muy simple. Pueden ser, normalmente Sí. Hay muchos a 10 años. Pero que yo la cosa la veo simple. ¿Por qué sube el precio? Muy fácil. ¿Has dicho que es Enagás el que haga? Uno de ellos es Pues muy Enagás. fácil, el que te sube el precio es Enagás. Es de cajón, ¿no? Pues claro. Esto ya lo hemos visto todos, no lo he visto yo solo, no soy el listo de la clase. No. Bien, ahora sí. Entonces, te lo sube Enagás. ¿No tiene el gobierno alguna forma de hacerle a Enagás de pagar algún tipo de tarifa por esto? Porque si no, Enagás te lo va a seguir subiendo hasta el infinito hasta que les dé a ellos la gana, porque tienen la concesión. Esas son las cosas que están haciendo el gobierno ahora. Está diciendo, Bien. voy a poner un impuesto para... Y entonces lo que vemos el resto de los mortales, cuando encendemos la tele, lo que vemos es... El gobierno ha puesto un nuevo impuesto y nos va a subir el precio a 70 euros el no sé qué. Eso es lo que... No, por ahí no iban los tiros.
Entonces, el problema es la legislación, el problema es el sistema capitalista, el problema es que te dicen, eso no se toca, que eso es el capitalismo, eso es que tiene derecho al coste, por ejemplo, coste de oportunidad. El coste de oportunidad en economía es algo beneficioso. Sin embargo, vamos a trasladarlo a un patio de colegio. El coste de oportunidad es que yo soy más grande que tú. Y tú tienes un bocadillo y yo lo quiero. Así que como soy más grande, te doy una patada, me llevo el bocadillo. Eso ha sido coste de oportunidad. Decir, oye, ha sido malo. No, no. Es que tuve la oportunidad de quitárselo porque este es más pequeño. O se dio la vuelta. También es el coste de oportunidad. Es que se dio la vuelta y no se enteró. Así que agarré el bocadillo y me lo comí. Entonces, eso lo entendemos todos y nos parece fatal. Trasladas ese mismo concepto, porque es que es lo mismo. Lo trasladas a economía y es sagrado. Entonces, ¿qué tendría que hacer un gobierno hipotéticamente para poder revertir esa situación tan injusta? Es muy difícil. ¿Qué? Es muy difícil porque es luchar contra los poderes económicos y quienes nos gobiernan no son los gobiernos sino los poderes económicos. Pero si hubiera ese cambio de paradigma gigantesco que diera la vuelta a todo, por ejemplo, una cosa que estaría muy bien es lo que os he dicho. A mí cuando me hablan de nacionalizar las eléctricas me horrorizo. Digo, ni locos. Porque nacionalizar las eléctricas ya lo han hecho ahora en Francia. ¿Qué ha pasado? Que EDP estaba teniendo grandes pérdidas y entonces es cuando entra el gobierno a rescatar. Pues yo paso, o sea, lo siento, yo no quiero nacionalizar las eléctricas. Lo que quiero es nacionalizar la producción y no toda. Si tú quieres producir, estupendo, pero ahí está la competitividad. Tú puedes producir lo que tú quieras. Pero el gobierno debe invertir en producción de energía, porque es un suministro esencial, un bien básico. Así que las hidráulicas son nuestras, pues cuando vayan terminando las concesiones, fíjate si soy buena gente, y en vez de expropiese, hablo de lo otro. Digo, no, espérese, vamos a ser formales, y cuando vayan terminando las concesiones, que algunas ya han terminado hace mucho tiempo, y las eléctricas se callan y silban, y siguen llevándose beneficios, pues que reviertan al Estado. Lo único que hay que hacer es contratar a un gestor y punto. O sea, es como los ayuntamientos que están comprando, que van a compra directa, que no contratan una comercializadora, sino que van directamente a comprar al mercado. Por ejemplo, en Madrid está el Ayuntamiento de Rivas. En Barcelona, al final, lo que se hizo con esa eléctrica en realidad es algo bastante parecido. Lo que se hizo es que se convirtieron en comercializadora, pero en realidad es algo así, ¿no? Con eso no se soluciona nada, porque te quitas un intermediario, o sea, ya has quitado algo. Producción, ya os digo, o sea, que cada uno produzca y entonces sí que va a haber competitividad. Compite con el Estado, perfecto, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, la red está en suelo y está en nuestro terreno. Así que la red en alta tensión, que Red Eléctrica ya tiene un 20 del SEPI, debería tener bastante más y debería estar más nacionalizada y debería guiarse por criterios no solo técnicos, sino económicos. Primero técnicos, pero también priorizar por económicos. Si dentro de técnicos aquí tengo 2 centrales y las 2 centrales me sirven para lo mismo, la que sea más barata. O sea, eso tendría que hacerlo Red Eléctrica, pero ahora mismo no es su labor esa. Eso lo hace el mercado. La red de distribución, que es muy importante, muchísimo más que la comercialización, ¿dónde va a parar? La red de distribución, que es la que está paralizando algunos de las instalaciones, por ejemplo, la que está frenando los autoconsumos y las comunidades energéticas que todavía no existen, pero bueno, todo eso, la distribución también debería ser remunicipalizada, que no es estatalizada, sino que cada municipio tenga su propia red. Hay ejemplos, en Crevillente, por ejemplo, en Valencia hay varias zonas que son pequeñas zonas, pequeños núcleos, que tienen su propia red de distribución ya desde antes, son las cooperativas energéticas de hace más de 100 años. Mercado libre de energía. Claro, entonces la red de distribución es suya.
la comercialización también es suya y todo el pueblo es cooperativista. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que producen, o sea, que es que sus números son sus números, esto cuesta tanto, te lo vendo a tanto, ahora necesitamos algo más porque tenemos que invertir en hacer esto o lo otro, como si fuera una comunidad de vecinos en realidad. Y les va estupendamente, y así llevan muchos años ya. Más de 100 años, ya te digo, algunas. Otras son solo cooperativas de comercialización, no tienen distribución, pero hay unas pocas que todavía han mantenido la distribución. Y eso es muy interesante. Entonces, poder se puede. ¿Y cuánto tanto por ciento se ahorra? No lo sé. A ver. Con relación, por ejemplo, a Campo de Cristana, un ¿Por qué pueblo te que digo está no lo sé? inmerso en esta Mira, locura escucha, energética. te lo voy a explicar. ¿Cuánto se ahorra? Te lo voy a explicar. Tú imagínate que ahora mismo en Campo de Cristana no tenemos electricidad y queremos hacerlo. Entonces decimos, venga, pues entonces vamos a ponernos nuestra propia instalación y entonces primero tenemos que decidir cómo vamos a producir y cómo producimos. Y entonces vienen técnicos, que no estaría mal, preguntar a gente que sabe, pues yo creo que aquí tenéis más poder en esto, y entonces ponemos una parte de unos molinos aquí, otra vamos a intentar hacer almacenamiento con una bomba de agua, no lo sé, o sea, no sé, el otro día estaba en San Sebastián de los Reyes, en otro pueblo de Madrid, que como tenían un yacimiento de geotermia, hablaban de que querían hacer un district heating y claro, allí estaban del Ayuntamiento de Alcorcón que les decían que les parecía estupendo, que adelante, los de Rivas, los de San Sebastián, Alcorcón, Rivas, estaban, y a mí me pareció algo, pero vamos, que se me saltaban las lágrimas, que hubiera gente de los ayuntamientos y yo decía, claro, pero si es que eso es lo que tenéis que, en eso tenéis que trabajar, si un ayuntamiento no es más que trabajar para tus vecinos, o sea, lo que tiene, es como una comunidad de propietarios pero más grande, en realidad es eso. Entonces, es tan simple como eso. Así que me preguntas, ¿cuánto se ahorran? No lo sé y te voy a decir por qué. Porque entonces estábamos en Campo de Cristana y hemos dicho, venga, vamos a poner aquí 3 placas, aquí un molino y aquí vamos a poner un poco de almacenamiento a través de una bomba de agua que vamos a poder hacer. Vale, y eso nos va a costar 2.000 euros. Muy bien. Pues los 2.000 euros ya los ponemos entre todos, venga, ahora ya los hemos puesto. Y ahora necesitamos la infraestructura, tanto, necesitamos cuánto, bueno, pues ya hemos conseguido hacer nuestra infraestructura y ya tenemos toda nuestra producción, es nuestra. Muy bien, y nos ha costado 80.000 euros. Vale, pues esos 80.000 euros, si los hemos podido pagar, bien, si no, se los debemos al banco, o si no, se los debemos a Fernando, que nos lo ha adelantado y se lo vamos a ir pagando todos los meses. Vale, pues eso tendrás que meterlo en la amortización y dices, bueno chicos, pues ¿a cuánto ponemos la energía? Decimos, pues la vamos a poner entonces a 12, pero es que con 12 es como la comunidad de propietarios, con 12 no llegamos a, bueno, pues métele 20 y entonces tal, y entonces eso es lo que hacen. Y entonces, endeudado para 20 años, por poner ejemplos. Por ejemplo, pero endeudados en algo tuyo, o sea, esto sí que es algo tuyo. No, sí, claro, no es decir como... Tienes que poner de acuerdo a 13.200 vecinos. Se han puesto de acuerdo en algunas partes, o sea que no debe ser tan difícil. Y es por si estamos hablando del interés general. Si hablamos de interés general, pues a todos nos interesaría tener nuestra propia producción a nuestro propio precio. Pero luego te llegan las grandes compañías y te hacen esos anuncios de... ¿Quieres energía fotovoltaica? Por 100 euros al mes tienes tu propia instalación. Y tú dices, bien, eso, pues vale, o sea, estupendo, pero sigues en la rueda, sigues en la misma rueda de siempre. Claro. Entonces, pues... Por eso claro. te decía que ahora mismo o como yo lo veo, en el contexto en el que estamos, que ya hay vecinos posiblemente no, ya hay vecinos que tienen sus placas, ya hay vecinos, pues claro, poner de acuerdo ahora, decir, no, mira, pero es que ahora... Vamos a intentar hacer esto, entonces a ver si vamos todos juntos a ver. Y el que ya las tiene ya dice, a mí déjame de historias que yo ya me apaño con esto. Eso son comunidades energéticas. Una comunidad energética es una entidad jurídica, tiene entidad jurídica, todavía no tiene una regulación, pero la están, y de verdad que se está trabajando en ello, esperemos el IDAE, y espero que no les pase como lo del sol puede ser suyo.
Dios mío, toquemos madera. Pero la historia con esto es que yo voy a participar en la comunidad energética. Ayer precisamente estaba en una reunión, en una charla que tuvimos en otro conversatorio con Amigas de la Tierra y estábamos hablando de casos de éxito. Por ejemplo, había un caso en un pueblo en Andalucía, la cooperativa se llama Alumbra, y decía, hay gente que participa que tienen 75 años y la amortización de la instalación es a 25 años. Están encantados de participar. Hay otra gente que es gente muy joven, que no tiene nada claro que van a poder seguir en el pueblo y que se van a tener que ir a buscar trabajo fuera. Pues están encantados de participar a 25 años. Tú participas en la proporción que tú quieres, o sea, dices, yo quiero participar en esta proporción. Y entonces, si consumes, pagas, si no consumes, no pagas. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? O sea, no es que yo diga la amortización la tenemos que pagar entre todos, no, es también según el consumo. Entonces, tú imagínate que tú participas en esa comunidad energética, pero el mes de junio te vas a la playa. Pues es que ese mes, como no vas a consumir energía, tampoco vas a amortizar porque no vas a pagar. No sé si eso... Es que aquí en Ciudad Real hay un caso que es Ballesteros de Calatrava. Yo es que no lo conozco Mercado mucho. libre de energía, sí, ya han estado aquí en el Ayuntamiento de Cambio Cristal explicándonos cómo funciona y todo, y bueno. Yo es que no sé cómo va, yo no sé, Fred, si vosotros lo habéis tratado. En portada, en la 1, hubo un programa y se No, lo salía el alcalde de Ballesteros. Y sí se ahorra. Lo que hacen ellos es que te piden, que tú les dones o les dejes los tejados o las cubiertas que correspondan o lo que sea, y ellos se encargan de hacerte toda la instalación. Claro, y todo. Y entonces de esa Pero te producción... desenchufan de la red también, ¿no? Sí, claro. No es lo que yo digo, lo que Y yo yo- digo, salía un huerto solar. Sí, es que esta gente está, vamos, están desenchufados de la red, tienen su propia red. Pero en Ballesteros lo que están haciendo es eso. La empresa de Miguel Pero además no tenía que ser mismo porque yo voy a dejar que hacer Ballesteros de Calatrava está... Sí, no, el pueblo de la Y es muy pequeñito, a lo mejor son 200 habitantes. Y sí se ahorraban la factura, ¿eh? Según ellos Han me... hecho como si hubieran, no Claro, todos los entre ellos han puesto Como ya unas placas solares para el pueblo. Todavía no es una comunidad energética, porque ya os digo que es que Pero volviendo a lo que estaba diciendo... no se hace, es autoconsumo colectivo. Es que va a la producción y al contador, es decir, esa persona, el tiempo que iba estará amortizando, pero luego a lo mejor esa persona se va y viene otra y está... Y amortiza la otra, claro. Que no es que tú tengas que estar continuamente... Que no, ahí, que eso no es una propiedad tuya, o sea, que es una propiedad de todos y es para el Y te consumo. cobran en función de lo que consumes. Y tu Pues igual que te amortización, hacen las eléctricas, solo que te cobran en función de lo que consumes más lo suyo. Y pagas en función de lo que Más lo consumes suyo. y de los impuestos. Más lo suyo. Para lo suyo. Claro. Más lo suyo. Sí, es obvio, es lo que tú decías antes, tiene que haber un beneficio, lógicamente aquí nadie Entonces- trabaja gratis. Bueno, menos los ayuntamientos. O sea, ¿nadie trabaja gratis? No. Hay gente que trabaja gratis y está muy bien que haya gente que vele por el interés general. Yo ahora mismo estoy aquí... ¿Cuánto me has pagado? 600 euros. Alfredo mal pagador, has caído en mal sitio. Claro, o sea, Uy, yo Dios no mío. tengo una Uy, empresa Alfredo. que vengo aquí a vender o no sé qué, no, pero sí que tengo mucho entusiasmo y muchas ganas de que el mundo sea diferente. Lo que sorprende es que los estados no tomen partido por esa parte fundamental para el sistema. Es decir, cómo un estado puede permitir que estos grandes poderes puedan, yo qué sé, de la noche a la mañana trastocar una economía. Es muy ¿sabes? alucinante, pero... Eso es lo que yo no entiendo. Es muy ¿por qué no hay un alucinante. tope en cuando dice el Estado garantiza? Porque claro, una empresa, y sobre todo se refiere a las Pero es empresas que de pequeños, de Lo que ha autónomos. comentado Sole no es solo No para deberían el cobrar tema de la eso. energía, es decir, cualquier cosa que consideremos que tiene que ser un derecho básico de las personas, un derecho reconocido. Un derecho porque hay una necesidad detrás. Pero Que por tú eso, tienes la necesidad de calentarte, de beber, de ducharte. por eso es lo Vale, que ese tipo de cosas, que me explicasen por qué el los problema estados es no que participan. ¿cómo has en permitido eso que se acaben en hace. manos del mercado? Ese es el tema.
Eso ¿vale? que tú Y estás hablo de comentando- luz, pero hablo de agua, hablo de Sí, transporte, igual que agua, es decir, necesidades agua, básicas. Igual. Entonces, no se trata tampoco de decir, no, esto es una sociedad comunista, no. Hay No. un espacio para el mercado, pero No. el gobierno tiene que garantizar que por lo menos la gente que no tenga posibilidad de acceder tenga garantizado Si una no es la gente, es el propio sistema en sí. O sea, la gente, olvídate, está dentro del sistema. No, pero a lo que me refiero es decir, eso. Lo que estamos hablando es del sistema. Lo que Yo te plantea estoy Sole diciendo es decir, que el gobierno... Porque la economía la trastocan. Yo te estoy nos vamos entendiendo. a saltarte, es decir, ahora mismo, una economía que se basa en un 80%, según dicen, yo no, de autónomos, o sea, ¿cómo puede permitir que un autónomo de la noche a la mañana le suba su porcentaje de 100 euros a 1000 euros o a 500? Yo te estoy entendiendo, porque me lo he preguntado millones Eso de que quisiera veces. que me preguntara, Y que yo me- estoy que me segura, aclarasen por qué fíjate, está o no. yo me lo pregunto y he llegado a la conclusión, porque digo, no puede ser otra cosa. Son presiones. Y las presiones son de muchas formas. Son presiones para, o sea, los hay. Ten en cuenta que los gobiernos, hablamos los gobiernos son seres humanos. Entonces, hay personas a las que es más fácil que a otras influir económicamente. Ahí están las puertas giratorias, por ejemplo. Pero luego hay otras a las que es más difícil y entonces no accedes a ellas con prebendas. Y entonces empiezan, yo creo que las coacciones, porque si no, no se entiende. Y las coacciones tienen que ser de muchas formas. Hay coacciones que estamos viendo en los telediarios y que parece que no nos estamos queriendo enterar. La COE advierte, si suben el precio o quitan el impuesto o suben el impuesto, no van a poder contratar a más y se van a no sé qué. Entonces los gobiernos se enfrentan a, madre mía, que me meten otros 10 millones de parados. ¿Qué hago con esta gente? Que se van a morir de hambre. Y entonces, como somos muy cortoplacistas, y los gobiernos, los más cortoplacistas del todo, imaginaros que el sistema lo que nos hace es que cada 4 años se cambia. Así que el primer y el segundo año están intentando colocarse. Y ya los otros 2 años siguientes lo que están haciendo es ver cómo hacen para ganar las siguientes. Pero no están centrados en trabajar. Es que ese es otro de los grandes problemas. Pero de verdad, enorme. Entonces, cuando entendamos que la política, que trabajar en la administración pública es algo generoso, o debería ser algo generoso, no algo que se haga por dinero, sino algo que se haga por vocación, qué cosas más raras estoy diciendo, pero raras, esas sí que son raras. Pero si no, entran en juego esas otras formas, o sea, lo entiendo. Entonces, el sistema capitalista nos ha llevado a esto. Yo no te quiero decir o sea, no sé cómo lo podríamos cambiar, pero desde luego, sobre todo para mí, mucha empatía, porque yo intento pensar, o sea, esto que me estás contando, que lo entiendo, lo intento pensar imaginándome a mí misma, eso me lo intento plantear. A ver, tú imagínate que tú eres el presidente del gobierno, ¿y qué te diría? Y si el otro te dice, ¿y cómo lo hace? Empatía, ponte en la piel de los demás, ten la piel más porosa. Pero como hay muy poca gente con la piel con poro, que todo el mundo tiene la piel bien curtida, pues todo resbala y ese es el gran problema que tenemos en la humanidad. Todo lo que sea, el ombliguismo que le llamo yo, todo lo que salga de fuera de mi cuerpo, ¿a mí qué me importa? Entonces ahí está el problema. Si yo lo tengo todo solucionado. Yo no tengo problema de nada y lo que más trabajo es en pobreza energética. Pero yo de pobre energética no tengo nada. Una persona que piense así, es que yo puedo estar muy bien, pero si alrededor de mí, mis conciudadanos, mi sociedad, no están bien, me puede influir a mí. Yo no puedo ser feliz, ¿verdad? Claro, es decir, claro, eso es lo que me no pasa. solamente feliz, sino económicamente. Es decir, si yo tengo una empresa y a mí los que me tienen que comprar los tengo ahogados, pues tampoco... Pero mira lo que dice la COE, que es que si nos suben un poco los sueldos, que claro, ellos no ganan lo suficiente y que a ver, que es que esto no puede ser. O sea, además ya estás viendo, estamos en una sociedad que es mucho de mano de obra esclava. Venía hablando en el tren, digo, ¿cómo puede ser que los plátanos, que las naranjas que vienen de Brasil, la piña de no sé qué, sea más barata que la que producimos aquí? Es que eso no cabe en la cabeza de...
pero si viene desde la Conchimbamba, y el precio del transporte y la gente que lo... O sea, no es creíble y sin embargo está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque allí la vida no vale y el precio del trabajo no vale. Igual que está ocurriendo en China, o que ocurría, que ya va ocurriendo cada vez menos. La globalización también trae esas cosas. La inmigración, ¿por qué viene? Porque creen que estamos aquí mejor. Y entonces, claro, la gente quiere mejorar. Todo el mundo queremos lo mejor. Es que aunque seamos pobres, tenemos sentimientos. Un pobre también tiene sentido del gusto. Y a mí es una cosa que me molesta cuando dicen, bueno, es que le he dado unas lentejas y me dicen que no le gustan las lentejas, pues qué fino. Es muy triste, ¿eh? Antes has dicho una frase, no gobierno los gobiernos, gobierno los poderes económicos. Sí. Yo no soy economista ni soy pero la sensación que da desde la calle es que las empresas del IBEX 35 tienen ya poder como para cambiar gobiernos y están muy por encima del gobierno. Sí. Entonces, ante eso, ¿qué margen de acción tiene un gobierno para hacer lo que tú estás proponiendo? Más allá de intentar hacer lo que se pueda, como están intentando. ¿Tienen más margen de acción para nacionalizar la producción? Entonces, ¿cómo vamos a nacionalizar? Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros individualmente, tanto para el medio ambiente como para desvincularnos un poco de esos abusos a los que nos están sometiendo? Yo eso, por ejemplo, ¿habéis oído hablar de los fondos Next Generation? Son famosísimos, ¿verdad? Bueno, pues claro, pues por ejemplo, ahora se habla mucho de cómo vamos a hacer que fluya la eficiencia energética, que la gente vaya entrando en eficiencia energética y que fondos hay. O sea, que el problema ya no es del dinero, sino de que hay incertidumbre, hay desconocimiento, dicen que hay falta de mano de obra especializada, dicen que hay falta de materiales, en fin. Pero yo lo que estoy preguntando es, si esos fondos Next Generation, que eso sí está en manos de los gobiernos, pero no de los gobiernos de cada uno de nuestro país, sino que si los fondos vienen de Europa, es que el problema es que Europa, ¿quién está gobernando Europa? ¿El montón de países o los poderes económicos? Otra vez estamos con la misma. Porque fijaros que sería tan fácil de decir, todos esos fondos deberían ir destinados a que los países se empoderen otra vez, utilicen todo esto para su propia producción. O sea, ¿por qué tengo yo que dar una subvención para que tú hagas hidrógeno verde si con ese mismo dinero yo podría hacer un montón de instalaciones pero yo como gobierno y que sea nuestro, pero sin embargo se les está dando a la empresa privada y se les está dando para que hagan empresas Bueno, pero qué cabeza loca es esta, por ejemplo. No son cabezas locas. Por ejemplo. No son cabezas locas porque eso tiene un objetivo y es el dominio total. Ya. Porque ahora mismo nosotros aquí, por ejemplo, en esta zona, hace 20 o 25 años, cuando hubo un problema con pozos de agua, el Estado lo que hacía era alquilar los pozos. Les daba subvenciones a la gente que tenía pozos, no se los compraba, que era más barato comprárselos y quedarse con los derechos. Entonces, ¿qué objetivo tenían? Pues los objetivos del dominio, es decir, se alquilaban los pozos, decían que no les daban durante 5 o 10 años, nadie los controlaba y el pozo seguía siendo suyo. Y la gente decía, ¿y por qué no se compra esos pozos? Porque te dicen que eso es libertad económica, que eso es expropiese. Claro, esa es la historia. Sí. Eso sí es, sobre todo en la palabra libre mercado, acordaros que no hace tanto, ahora ya por fin se ha destapado, ¿no? Y gracias a lo del tope del gas y a todo esto, se ha hablado otra vez del marginalismo, pero el sistema marginalista llevamos denunciándolo un montón de años y nos miraban, anda, que sois unos hippies, eso es sagrado para el libre mercado. Si a mí me parece estupendo el libre mercado, tú libera lo que quieras, pero los suministros básicos, lo siento, o sea, igual que con la medicina, a mí me parece estupendo que haya hospitales privados, que haya medicina privada, todo lo que tú quieras, pero tiene que haber una medicina pública. Y yo elegiré si quiero irme a la privada
o si no tengo suficientes, pero que tenga el derecho de ir a la pública. O sea, la sanidad, la energía, el agua, la educación, el transporte público, todo eso. Eso es lo que tiene que intervenir el gobierno y no lo puede dejar en manos privadas. Pero como siempre se ha hecho el dogma de es que lo público funciona fatal, porque es que los funcionarios son una panda vagos, que vamos, que... Pero gestiona, o sea, gestiona de otras formas. Que no me vendas la moto, que eso no es verdad. Eso ha servido para que los partidos libremercadistas metan su libre mercado y utilicen a sus compañeros, pues eso, el Florentino Pérez, por ejemplo, el Almacén Castor, en fin, todas esas cosas que siguen ahí y que a la gente no les hace levantar la cabeza. Yo que no salgo de mi asombro. ¿Qué podemos hacer? Sí, quería comentar esta experiencia a nivel energético en cuanto a que el mercado estaba un poco controlado por los gobiernos, lo teníamos con la empresa Endesa. Y la experiencia, pues ya veis en qué quedó, en que Endesa ha pasado a manos privadas porque, bueno, pues no se sabe los motivos, pero que el dominio de lo que es el capitalismo es aplastante hasta ese punto, de que las empresas que puedan estar un poco cojeando desde la parte de la administración gubernamental, pues te la consigue aplastar el dominio del capitalismo. Bueno, y que Endesa sea privatizada, entre comillas, porque la gran inversora de Endesa es Enel, que es una empresa pública italiana. Entonces, sí que se puede. Lo que ocurre es que luego llegan los poderes económicos y hay determinados partidos que apoyan esos poderes económicos y que les facilitan el camino y ya está, o sea, más claro el agua. Pero como luego vienen y les seguimos votando porque nos prometen no sé bien qué y nos lo creemos, pues ahí es donde estamos. ¿Y cómo puede ser que la Comisión de Competencia permita una cosa así? Pues mira, que en él se quedase con... ¿Por qué llegan todos los tentáculos? Porque llegan los tentáculos a todos sitios, porque no tienen suficiente capacidad tampoco. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por ejemplo, la CNMC, no abre más expedientes porque no tiene capacidad. No tiene capacidad. Antes había la CNE, la Comisión Nacional de la Energía, y esa fue incómoda. Entre otros estaba Fabra en la Comisión Nacional de la Energía, que es que era demasiado cañero. Y entonces, bueno, pues con las excusas de bla, 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 se unificó todo. Lo que hay es muy poco personal. Y eso lo sé. Y muy pocos medios también. O sea, en vez de trabajar con la tecnología más avanzada que deberían tener, pues andan con Excel y espérate a ver si esto con esto, para ver si son capaces de encontrar. Y entonces, claro, así de verdad que no se puede. Luego llegan empresas como Ernst & Young, por ejemplo, y te hacen ese mismo estudio en 3/4 de hora. No es justo, no. Pero esta información tampoco nos llega. Y entonces decimos, fíjate, si es que trabajan, qué da asco cómo trabajan. Por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Mira, cosas que se pueden hacer. Mercado regulado. O cooperativas. Yo no tengo nada contra ellas, yo soy fundadora de 2, o sea que... Pero yo aconsejo mercado regulado. Mercado regulado en electricidad, mercado regulado imprescindible en gas. Por favor, si alguien no tiene, tenéis que revisar vuestras facturas si tenéis gas. Y que no estéis en mercado libre, porque si no, os van a meter un palo increíble. Entonces, por favor, mirad si tenéis TUR, T-U-R, mercado regulado.
En el gas. En la electricidad ya os digo lo mismo, porque además están trabajando para que ese PVPC vuelva a ser el precio más estable y mucho más bajo que lo que estamos pagando ahora. ¿Y qué más cosas se pueden hacer? Pues depende de las ganas, de la fuerza, del interés. Yo, para mí, lo del autoconsumo compartido, generación distribuida, comunidades energéticas, en realidad es todo lo mismo, con distintas fórmulas, pero es todo lo mismo. Produce tu propia energía. Produce tu propia energía. Para mí eso es algo importantísimo. Y para que avance ese produce tu propia energía, están saliendo muchas cosas, como por ejemplo todo el excedente que te sobra, porque efectivamente es imposible, o te pasas o no llegas. Eso es como el cinquillo, ¿era el cinquillo? O te pasas o no llegas, las 7:30. O te pasas o no llegas. Vale, pues esto es lo que ocurre con el autoconsumo en fotovoltaica, si no es autoconsumo compartido, sino el propio autoconsumo, y entonces la fórmula es que puedas vender tus excedentes y que esos excedentes se vendan bien, y que tú al final del periodo pues te des cuenta que digas, oye, pues he pagado tanto, he conseguido tanto. Es verdad que estás utilizando la red, pero vuelvo a repetir, estamos pagando y estamos utilizando la red, y como la red es algo privado que no es estatalizado, pues volvemos a lo mismo. Que nos están, aunque los peajes están, o sea, que los fija el gobierno, pero podrían ser unos peajes más bajos si los hiciéramos a lo mejor desde el Estado, o no, pero desde luego mucho más altos no, porque eso, os vuelvo a decir, que esto de que la empresa privada trabaja mejor que la pública, yo de verdad me lo tienen que demostrar muy bien demostrado, porque no es así. Trabajarán igual y será el encargado o el que tenga el coordinador de los trabajos quien haga que eso funcione o que no funcione. Así que sí, lo tenemos un poco probado. Y sí, si la cocina es producir tu propia energía, ¿por qué la reticencia entre las cooperativas? ¿Por qué es mejor regulador de las cooperativas? No, reticencia ninguna, pero es que ya he dicho yo que yo soy prometida de dos, pero que tengo que reconocer que cuando el gobierno hace las cosas bien, el mercado regulado se creó para la protección del consumidor. Esa es la... se creó para proteger al consumidor frente a tarifas abusivas o poco claras, y que no puedan meterte servicios adicionales. Las cooperativas no te van a meter ningún servicio adicional, pero las cooperativas no pueden ofrecer un precio excesivamente competitivo porque van al mercado mayorista a comprar y se encuentran con el mismo problema que todo el mundo. Soda Energía es la más grande. Y Soda Energía está produciendo como el 5% de lo que pueden vender a sus socios. Es que es poco. O sea, igual te digo, si las cooperativas fueran capaces de producir toda la energía para sus cooperativistas, estaríamos hablando de esas cooperativas autogestionadas en todos los sentidos, y entonces sí sería muy interesante. ¿Y cómo podríamos hacer que las cooperativas produzcan su propia energía? Invirtamos. Hay un proyecto que ya se ha llevado a cabo que se llama Viu del Aire, algo así, es que no sé en catalán. Es vivir del aire. Esto es un molino grande que han hecho no me acuerdo en qué zona, en Cataluña, pero no te puedo decir exactamente en qué sitio. Es Pep Puig, que es un hombre fantástico, compañero, y fue capaz de recoger aportaciones capital de todo el mundo para poder montar ese molino. Ha sido muy caro y lo han conseguido. Y ahora la producción de ese molino es que es magia. Se vende en un PPA, que es un contrato a plazo, o sea, a largo plazo,
se lo venden a una empresa que os va a sonar, Greenpeace. Entonces Greenpeace ha decidido comprar a un precio razonable la producción de energía de vivir del aire, a un precio que les permite tanto a Greenpeace hacerse con un mejor precio de la energía, pero que permite también a la otra cooperativa poder amortizar su inversión en menor plazo y asegurarse además esa amortización de la inversión. Así que poderse se puede hacer. ¿Que se está haciendo con cuentagotas? Sí. ¿Por qué? Pues porque nos asustamos de todo, porque no nos gusta nada, porque no nos implicamos con nada. Pero sí que deberíamos intentar entender esto, decir, vale, pues yo voy a producir, esto es lo que hacen en Son Energía, yo voy a hacer, tú estás en Son, vale, pues entonces no te tengo que contar, pero... En la filosofía. Eso es, por eso lo digo con la boca... Hay gente que a lo mejor también le gustaría esa filosofía, pero no se lo puede permitir porque tiene una familia que tiene un consumo excesivo y no puede... Lo digo con la boca pequeña porque yo trabajo mucho con la PA y además hemos creado también otra asociación que es la APE, la Alianza de la Pobreza Energética, con las compañeras de Barcelona. Nosotros lo hemos hecho en Madrid, ¿no? Entonces estoy acostumbrada a trabajar con gente que no puede pagar su recibo y no le puedo pedir que no solo pague su recibo, sino que además lo pague Son Energía, que es un pelín más caro, ¿me entiendes? Entonces por eso siempre digo con la boca no. Pero esa sería la fórmula, y eso en realidad es la fórmula de una comunidad energética, es convertir en cooperativismo, en una institución común, comunitaria, convertir la energía en eso y ir pagando cada uno como corresponde. Entonces, estoy pagando siempre precios estables en una comunidad energética de producción renovable, no puede haber altibajos porque no va a haber ninguna guerra en Ucrania, ni me van a subir el precio del gas porque yo tengo mi producción, o sea, esto es lo que quiero decir, no interviene nadie. ¿El caso del hierro de la isla es algo...? El hierro ha participado en DESA en un 60 o un 80%, ¿no? Pero a mí me parece bien. Pero no ha dado el resultado que esperaban, no lo ha dado. Ha dicho que Enel es italiana. Sí, es una empresa pública italiana, igual que EDP es la empresa pública francesa. Vale, pública italiana. Para que funcionen con criterios de empresas privadas. Eso, EDF, no EDP. O sea, son empresas públicas pero que tienen que reportar beneficios. Vale, a eso iba. Si es empresa es lo mismo que el canal Isabel II, que se va a América Latina, ¿no? No son capaces de regular algo, claro. Todo este maremán que hay. Bueno, porque tienen más empresas, no solo esa, y lo primero y lo segundo es que, por ejemplo, cada país tiene sus formas de producción de energía, y si tiene mucho facturar. Pero que al final todos los países pagamos lo mismo. No, todos no pagamos. No, tampoco. ¿Tampoco? No. En Francia, por ejemplo, los consumidores pagan muchísimo menos, aunque el precio es mucho mayor, lo que pasa es que lo pagan a través de los presupuestos generales del Estado. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Bien. Esto es como... Esto es recibo prestar el IRPF. Claro, a mí me encanta, ¿eh? O sea, a mí eso me parece genial, porque aunque tampoco es muy justo el IRPF, pero bueno, por lo menos sería más justo la gente que no hace declaración de la renta, pues mira, claro, si no la hacen es porque no pueden, o sea... Entonces a mí eso no me parecería mal, pero no ese es el sistema que tenemos aquí. Sin embargo, en Francia sí que lo tienen, por ejemplo. Pagan más caro porque no tienen el tope de gas, pero los consumidores no lo están viendo. Si lo estuvieran viendo, ya se habrían levantado. Los franceses no tienen mala leche, no, nosotros no, que estamos siempre callados y aguantamos todo. Pero si no, hubiera habido muchas más revueltas, y está habiendo revueltas en Inglaterra, que es donde más caro está el recibo, en Inglaterra, en Grecia también está habiendo revueltas. Claro, la gente no puede pagar sus recibos de la luz. Y no está afectado ya, hay más países. Suecia, por ejemplo, también tiene sector energético completamente público. Suecia. No hay ninguna empresa privada energética en Suecia. Es todo público. ¿Creéis que puede haber, con esto del autoconsumo y la cooperativa, que pueda haber una competitividad favorable en el mundo rural con respecto a grandes ciudades, sobre todo pequeños como este, el mediano,
pero sobre todo en pequeños pueblos, tanto para ciudadanos como para las empresas. Quiere decir que con el mundo que se vislumbra a partir de ahora con las energías fósiles caras, que sea más fácil conseguir energía en un municipio rural puede atraer a ciudadanos y a empresas. Pero es que además hacia eso deberíamos ir. Si es que hacia eso deberíamos ir. Si es que lo que tendríamos que hacer es como en Estados Unidos, expandirnos pero así, no así. Claro, expandirnos así, no así. Pero siempre han dicho que es más eficiente así. Ya, que pero así. no. No tanto. Claro, hay que ir límites, es decir, no es lo mismo pero el mundo con rural, grandes jardines que casas adosadas. pero para mí el mundo rural, el problema que tiene, que en Estados Unidos no ocurre y aquí sí, es el del transporte. Aquí afortunadamente todavía comprendemos lo que es el transporte público. Comprendemos. Otra cosa es que lo usemos, pero que lo comprendemos. Entonces, que no estemos dependientes del coche. Yo no tengo coche. Yo me muevo por todo el mundo, por todas partes, aquí, allá, allá, acá. Ya ves, pues no tengo coche, ni carnet, de identidad sí. Y eso es a lo que tenemos que ir. Y hasta que no se vertebre de verdad, por eso una de las cosas que a mí también me está apasionando mucho, además de la energía, es el tema del ferrocarril, el tema del transporte. Me parece imprescindible, imprescindible, para que el mundo rural y el mundo urbano se unan, que es lo que tienen que hacer. Necesitamos que haya un transporte que fluya. Pero eso ya hace tiempo que no han apostado por eso. Ya lo sé que no han apostado, pero porque hay que seguir trabajando. Pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y hay que seguir. No hay que callar, y hay que seguir. Extremadura que ya ves. Los pobres están ahí que... ¿Qué me vas a contar? Bueno, Extremadura, Almadén, toda la zona de Llano. Vamos a lo de siempre, porque no es rentable. Pero ¿no es rentable? Hombre, claro, porque están desde la lógica de una empresa privada. No es desde la lógica de una empresa pública que tiene que darnos servicios, ¿me entiendes? Pero si es que eso es, o sea, el tema. es que esto Entonces, no es si determinadas líneas no son rentables, pues reducimos servicios, ya está. Pero es que no es un negocio, claro, es una necesidad. Por eso es a lo que vamos, pero que está enfocado desde el negocio, no desde dar un servicio. Yo quería preguntarle qué opinión tiene sobre el tema de la eficiencia energética y la reducción de consumos. Porque es cierto, es la llave. Porque es cierto de que es una de las posibilidades que también se tienen para ir caminando hacia... Es la llave, es la llave. O sea, cuando nos dijeron lo de, es que hay que bajar la demanda, perfecto, eficiencia, pero eficiencia energética no solo en los hogares, que en los hogares está estupendo y no tenemos ninguna, o sea, son sumideros. Yo siempre he dicho que una casa es un sumidero, pues se escapa la energía y el dinero, chao, chao, tan ricamente. Pero no solamente en lo doméstico, porque en lo doméstico no está todo el gasto. La mitad de lo que se consume, por ejemplo, en electricidad, la mitad es doméstico en electricidad, y no estoy hablando de energía primaria, sino lo que es la producción eléctrica. La mitad va al consumo doméstico y pymes, en pequeñas empresas, comercios, todo eso. Y la otra mitad son grandes fábricas, grandes empresas. O sea, que no va todo a lo doméstico. Y esas grandes empresas, yo me pregunto, ¿de verdad que tienen suficiente eficiencia en el consumo o se estaban aprovechando de los precios bajos y de los pagos por capacidad, los pagos por interrumpibilidad, que son ayudas de Estado? Y cuando no se las das empiezan, uy, ¿qué de parados va a haber? Ay, madre mía, la de gente que se va a quedar sin empleo. Ese es otro problema. Entonces, eficiencia energética en todo, lo primero. O sea, antes de decir subir, bajar, cambiar los precios, no. Es como con el bono social. Es absurdo darle un descuento a alguien que vive en una chabola, que es una casa que se está yendo todo por todos lados, cuando no has entrado a eficiencia energética. O sea, entra, consigue que en esa casa no haga falta consumir energía para que dentro haya un confort y luego ya le das el bono social, pero después. Pero primero haz que no consuma, pero no le puedes decir, te voy a hacer un descuento y te voy a hacer un descuento sobre esta cantidad de energía que consumes.
Dice, ya, es que yo necesito más. ¡Ay, despilfarrador! ¿Pero qué despilfarrador si el cristal es así de finito y no tengo dinero para cambiar la ventana? O sea, eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Así que no podemos pedir que bajemos la demanda cuando ni siquiera lo hemos intentado. Y para intentarlo, lo primero que hay que hacer es conseguir consumir menos para conseguir el máximo posible. Bueno, lo que significa la palabra eficiente. Eso, vamos, es uno de los pilares fundamentales. Con este tema es un tema también conflictivo, porque dentro del propio Ecologistas en Acción tenemos debates y no nos ponemos de acuerdo. Lo sé. Con el tema de que, bueno, lo vamos a dejar todo en manos de la eficiencia. La eficiencia es buena, estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿es suficiente, por ejemplo, desarrollar tecnologías muy eficientes, ¿no? Y que sean limpias, además, porque ya queremos que sean limpias, ¿no? ¿No vamos a tener que reducir nuestro nivel de consumo con esto? Sí, sí, claro. Esa es la cuestión. Es decir, porque cuando hablas de la palabra decrecimiento, mucha gente se asusta. ¿Vale? Y yo por ahí no quiero ir, porque vivo muy bien. Y quiero tener la calefacción a tope en mi casa porque está muy a gustito y el aire a tope en verano, ¿no? Es decir, con toda esta nueva tecnología, con todas las energías renovables que nos están vendiendo y demás, ¿vamos a poder mantener este nivel de consumo? Esa es la ahí mucha gente no lo pone de acuerdo. No, exactamente. Es que el primer paso es eficiencia, pero la eficiencia no es tecnología. O sea, yo cuando era talleres de eficiencia, digo, ¿qué es más eficiente? Entonces digo, que tengas, para calentar un cacharrito de agua, ¿qué es más eficiente? Ponerlo en la placa del vitro, por ejemplo, ponerlo al fuego mínimo 10 minutos hasta que el agua hierva, o ponerlo en el fuego máximo 4 minutos hasta que el agua hierva. ¿Qué es más eficiente? O sea, ¿qué significa eficiencia? Eso es lo que significa la eficiencia. Entonces, no es necesaria la tecnología en realidad, porque eficiente es, por ejemplo, la lavadora, que solemos ponerla con el agua templadita. Templadita es porque dicen, no a 90 no lo pongas que se te encoge, ponlo a 30 o 40. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué quieres que la ropa se lave a 30 o 40 grados? ¿Que es para no asustarla? Porque desde luego si es por limpieza eso es absurdo. O sea, eso no tiene ningún sentido. Es para que la ropa esté tranquila, a gusto, calentica, allí dando vueltas en la lavadora. Y ahí es donde está gastando la lavadora. La lavadora donde gasta es en calentar ese agua. Pero en el funcionamiento de un motor que hace eso no gasta nada. La vajillas, pasa lo mismo. Pone agua muy calentita, por supuesto, para desinfectar, bien. Pero ahora se tira otro buen rato echándole aire calentito para que se sequen los platos. Abre la puerta, hombre, que se oree y que se seque. Las secadoras, pero bueno, si el sol es nuestra secadora, vamos, no me ha dado problemas nunca. Entiendo que haya zonas en las que a lo mejor hay mucha humedad y que se necesita una secadora, utilízala cuando la necesites, pero eso es eficiencia, usar la cabeza. Mira, eficiencia es lo que mi madre me enseñaba, que es alucinante. O sea, cuando se ha visto comprar trapos para limpiar, compra una bayeta, pero ¿qué bayeta? En mi casa no había bayetas nunca, era la ropa vieja, mi madre le hacía trozos, los trapos, decía, al cajón de los trapos, vete al cajón de los trapos, para eso uno de algodón bueno, la camiseta de tu padre, pues ya está. Pero ahora no, ahora hay bayetas especiales para cada cosa. Chicos, si es que estamos también metidos en el consumismo, esa es otra de las cosas. La eficiencia es, en muchos aspectos, hay muchas cosas muy sencillas que podemos hacer y que no nos hemos ni enterado. De verdad, que ya no le damos importancia. Las ventanas, la persiana, eso lo hacían antes, pero ahora ya deja la persiana. Pues es que la persiana, si la bajas por la noche, lo que haces es mantener el calor mucho más fácilmente. O sea, son tonterías que parecen tonterías, que es que la gente ni se las plantea. Vale, pues todo eso es eficiencia. Luego, de crecimiento, por supuesto, lo que te estoy diciendo. Pero ¿qué es esto de que vivamos en eso, en la opulencia de, oye, es que necesito un trapo, una bañeta para limpiar los cristales? Pues no se hacía antes con el periódico, bueno, ahora como el periódico no se compra, pero bueno, hay unos trapos estupendos de algodón, de las sábanas es estupendo para los cristales.
Pues ese tipo de cosas, de verdad, que parecen tonterías. La bolsa de la compra, que luego se puso de moda todo lo de la bolsa de plástico, pero yo, desde luego yo, en mi época, cuando era pequeña, me iba a la compra, me mandaba a mi madre, me mandaba con la bolsa, y si me olvidaba la bolsa, el tendero me decía, ¿y no has traído bolsa? Pues hija, te vuelves a por ella, yo te lo guardo aquí. Y yo tenía que volver a casa, pasar la vergüenza y el cabreo de mi madre, volver con la bolsa, o sea, pero ahora no, ahora es que para que el cliente esté cómodo, le damos bolsas. Para no usar bolsas de plástico es muy sencillo, prohíbe su fabricación, ya verás cómo ya no se consumen. Sí, no entremos ahí, que eso es largo, entendido. Ya, pero... No, pero es que la palabra de crecimiento, que es una palabra que es maldita, cuando la nombramos la gente sale huyendo. Claro. Cuando yo digo que hay que decrecer no quiere decir que vayamos a vivir peor, es decir, yo quiero decrecer en el consumo de energía o en el consumo de otras cosas, ¿vale? Pero se puede decrecer en ese consumo y mantener un nivel de vida bueno, ¿no? Claro. O sea, ese es el kit de la cuestión, es decir, mantener un nivel de vida bueno, ¿vale? Pero decrecer en el consumo, ese es el kit de la cuestión. Marta decía de crecimiento justo, justicia de crecimiento. Yo siempre digo que nos hace falta una cultura de conciencia. Porque es verdad que no somos conscientes de lo que en cada momento estamos haciendo, porque llegamos, damos la luz y se nos enciende todo, no pasa nada. Incluso, bueno, pues se va haciendo automáticamente, porque ahora ya ponemos sistemas de detección y aquello es genial, pero que es cierto de que para que ahí te llegue la energía eléctrica se está produciendo en sitios que a lo mejor no es de la mejor forma, no es de la mejor... a nivel de contaminación, no solamente digo de justicia, sino de contaminación. Con esto ya no nos vale solamente el decir yo tengo dinero para podérmelo pagar, o sea, nos vamos a tener que plantear también el decir a mí me sobrará, pero no puedo derrochar, porque estoy perjudicando también al vecino. Entonces, en esto es en lo que creo que hace falta una cultura de conciencia. Eso es. Tenemos que intentar acabar con eso. Efectivamente, perdona, yo lleno la piscina porque tengo dinero para llenar la piscina, así que a mí que me da igual, a mí que me dejes. No, que tú no llenas la piscina porque ahí se quiere, no porque tengas dinero dejes de tener, es que el dinero no te tiene que abrir todas las puertas, ese es otro de los grandes problemas, o sea, el dinero como apertura de puertas. Yo siempre digo, a mí, la gente, yo nunca compro lotería, que es algo que es que a todo el mundo le encanta. Ya somos dos. Claro. Pero es que me critican, me miran con cara, pero si es que a mí no me va a solucionar nada, o sea, los problemas de verdad que tengo, los de verdad, el dinero no me los va a quitar. Que es cierto que todos necesitamos dinero, por Dios, yo la primera, y yo vivo, no bien, sino muy bien, yo vivo estupendamente, y yo no he tenido, un tiempo a lo mejor sí, pero desde luego ahora mismo, yo no sufro pobreza energética, pero hay mucha gente a mi alrededor y me molesta muchísimo que lo tengan que pasar. O sea, no me parece ni normal. Y de hecho os digo más, es que vamos muy mal, porque el 26,8% según el INE de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso es una cuarta parte. Pero es que la mitad de la población está con un umbral de menos de 21.000 euros. ¿Qué quiere decir? Pues que están escasitos, o sea, están para no poder hacer gastos extraordinarios, que se te rompen las gafas, que al niño hay que ponerle el aparato, que a ti se te cae un diente, a mí se me han quitado una muela y vale el dentista un dineral. Todas esas cosas, la mitad de la población en España ahora mismo está pasándolo así, así que ojo. Pero en todo esto, si vemos que los beneficios de Iberdrola han sido los que han sido, sí, sí. Y que los que han declarado en el Banco Santander han sido los que han sido, eso es para vergüenza y para que tengamos un poco de conocimiento de decir, pero ¿qué está pasando aquí? Que solamente las perras se las están llevando 3 y que el resto estamos un poco, que yo me pasa lo que a ti, afortunadamente no me falta. Y que tenemos para ir viviendo y que, bueno, pues que yo no me puedo quejar ni muchísimo. Ya, pero eso no es la cuestión. Pero que yo que creo que el resto de lo que está ocurriendo alrededor mío, ojo, que esto es preocupante. Mucho, mucho.
Y eso, no sé cómo nos sostenemos los unos a los otros y cómo no se levanta el país. Bueno, es preocupante, no sabemos lo que está pasando, pero mismos estamos aquí, en una charla como esta. Entonces, Claro, es indicativo. Bueno, estamos hablando de crecimiento y estamos de acuerdo con esto. Hoy por hoy el crecimiento va para el espacio. Vuelvo a ver en lo que estamos. Entonces, si el crecimiento y la concienciación está muy bien, va a tardar en llegar, nucleares no, fósiles no, renovables. ¿Es ilimitado las renovables? No. ¿Los sembramos todos de placas, de No, paneles y de no es ilimitado, no. ¿Hasta dónde se puede llegar? De hecho, es ahí donde te voy a entrar, ahí es donde te he hablado de lo del mercado único de la energía. Eso es lo que me da mi miedito. Porque o bien nos hacemos un hub de hidrógeno verde, que me da la risa, porque el hidrógeno verde es una tecnología que todavía no está desarrollada. Si no desarrollara la tecnología y ya están intentando meter las tuberías, yo digo, Dios mío, voy a ser estúpida, porque esto no lo entiendo. ¿Qué presiones no tendrá? En realidad, yo pensando bien, porque siempre procuro pensar bien, sí, porque me pongo en el lugar de... Entonces, me pongo en el lugar de la vicepresidenta y digo, pues probablemente es una especie de... Espero que sea eso, una patada, es decir, nosotros nos posicionamos como los fondos europeos son para lo que son, o sea, no los puedes utilizar para ninguna otra cosa y bueno, pues vienen fondos de Europa, pues nada, se lo doy a estos y que se pongan a jugar a lo de las hidrógenos. Y mientras tanto sigo trabajando en ver cómo soluciono por acá o por allá, imagino, más las presiones, o sea, no es que diga que sea más las presiones que debe tener por parte de las grandes compañías. ¿Quién está detrás del hidrógeno, por ejemplo? Solo lo tienes que mirar y decir, ¿a quién le interesa el hidrógeno? Y de repente empiezas a ver Enagás, Repsol, no sé qué, y dices, ay, pero son las mismas. En realidad, es lo que os he dicho desde que he empezado. La transición energética se tiene que dar y alguien tiene que pagarla. Entonces, igual que hubo una burbuja de ciclos combinados que no se han utilizado de ninguna de las maneras y que por eso pagábamos los pagos por capacidad para que sostener un poco esos ciclos combinados porque no eran necesarios, pero siempre nos dijeron que el gas era el respaldo de la malvada fotovoltaica. Entonces, tú me estás preguntando que si son infinitos. No, no son infinitos. Hay que actuar desde muchas formas. Hay que producir con energías renovables, hay que dejar de demandar tanta energía. Para dejar de demandar hay que hacer dos cosas. Primero, eficiencia, y no con tecnología, sino con sentido común, con la cabeza. Lo primero, o sea, tú no puedes vivir en una casa que a mí me ocurre, yo las he visto muchas. Entras en una casa, hace más frío dentro que fuera. Eso es que no está aislada correctamente. Y eso ocurre ahora, porque antes no ocurría. Antes, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes, como se construía con la cabeza, como se construía con profesionalidad, se construían según el clima que hubiera en cada sitio, se construía de una forma o de otra. Ahora, cuando empezó el boom de la construcción, empezó en los años 60, 70, pues empezaba a construir de igual de qué manera, corre y construye y corre, cobra y vete. Eso es lo que ha pasado y desaparece efectivamente, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso, más producción renovable, pero mucho más de crecimiento y sobre todo, pero de crecimiento en el buen sentido, no en el malo, en el bueno. Y mucha más eficiencia, o sea, ser conscientes de que es, por eso es muy bueno lo del autoconsumo, porque si tú te das cuenta de dónde sale la energía, es como de dónde sale la leche. Si tú tienes una vaca, tienes más cuidado, si tienes una gallina, pero si no, pues dices, este huevo, este no, este le tiro, este que es muy feo. Y con la leche igual, ¿dónde sale la leche de Tetrabric? Pues no. O sea, lo valoras más, efectivamente, eso es. Entonces es la forma de implicarnos, de conectarnos con la realidad, con la vida. Yo creo que la vorágine esta que tenemos ahora mismo posibilita un poquito lo que tú estás diciendo, porque hoy, por ejemplo, han inaugurado la planta de hidrógeno verde, la primera piedra. Hay
hay un congreso en Sigüenza sobre la despoblación, en Castilla-La Mancha, que se llama Presura, y han ido allí con 100.000 proyectos para instalar plantas solares. Entonces, en lugar de ir un político y de ir a alguien y explicarles que pueden ser eficientes o pueden tener autoconsumo en esos pueblos y que vaya allí alguien y que ponga su negocio con ese autoconsumo, con esa cooperativa, pues van y les plantan esas cosas para ellos dicen para fijar población. ¿De quién está detrás? Pues todas las empresas, todo el mundo que va a vender a todos los pueblos, a todos los sitios. Las grandes. Claro. Vale. Pero entonces, mientras esto siga así, yo creo que es imposible ese cambio. Vale, pero ya pues tendremos que seguir siendo didácticos y explicando y diciendo, porque a la gente se la engaña por un motivo, y es por la desinformación. O sea, es así de claro. Si a mí me llega alguien, a ti o a ti, te llega alguien de verdad y te dice esto es más barato y no sé qué, vas tú y dices, ah, pues sí. Pero si tienes información, tú imagínate si me entra a mí, que ya me pasa, que a mí me llaman a la puerta, hola, es que mire, venía de Iberdrola, me enseña la factura. Digo, ¿qué factura? La de la luz, yo tengo luz. ¿Y eso qué tiene? Eso es una central hidráulica que tengo en el patio. Y claro, el chaval se queda igual. Pero no es lo normal. El 99% de la gente le enseñaría la factura, si el otro le dice no sé qué, pues lo acepta. Pues pasa como con el telediario, cuando escuchas el telediario vas y dices, pues amén. Mi madre decía, que no, hija, que lo han dicho en la tele. Y yo decía, pues perdón. Lo han dicho en la tele y es verdad, porque lo han dicho en la tele. Claro, la primera vez que yo salí en televisión le dije a mi madre, pues yo salí en la tele. Ahora es verdad. Cultura de la conciencia. Pero total, en los colegios tú no eres profe. Pues ya sabes. Pero una cosa, a los chiquillos. Cuando se menciona el decrecimiento, que hay que concienciarse en un consumo responsable y tal, es que además o se hace por las buenas o se va a hacer por las malas, porque el decrecimiento va a ser, está siendo ya, porque se ha llegado a un pico de las energías fósiles, se está llegando también al límite de algunos de los recursos materiales que incluso se utilizan para las propias energías renovables y para otras cosas más. Entonces ese decrecimiento va a ser. Y entonces lo que hay que hacer, creo yo, que es concienciarse en cómo podemos hacer ese decrecimiento de una forma que haya un reparto equitativo, que no haya pobreza energética y que la gente tenga sus recursos. Pero hay que pensar que las renovables tampoco nos van a salvar ni ninguna energía, porque todas o contaminan o dependen de ciertos materiales. También está la tasa de retorno energético y hay que saber qué es eso, qué energías pueden hacer falta de una manera más justa en una cosa u otra. Saber el tema del hidrógeno verde, pues es que precisamente la tasa de retorno energético del hidrógeno verde es una birria, por así decir. Entonces, te lo venden todo como verde, con la etiqueta verde, y realmente lo que eso significa son territorios de sacrificio, porque por lo que yo tengo entendido, al final hace falta una extensión gigante de placas solares o de lo que sea para poder alcanzar ese hidrógeno verde, que luego se pierde porque no se puede almacenar, porque el transporte también es una pena, o sea, y nos están vendiendo eso. Incluso también hace falta un montón de agua para eso, que lo que nos faltaba en un país como el nuestro, que es que no tenemos tampoco agua. Entonces son un montón de cosas que yo creo que tendríamos que tener en cuenta y no se están teniendo muy en cuenta o no conocemos, que es complicado. Pero no sé, yo creo que es un tema bastante complejo y muy vasto. Y mientras haya eso, el desconocimiento, porque no es muy normal que haya gente y dices, estamos aquí un montón. No, aquí no estamos un montón. Aquí estamos los que estamos, los de siempre. O sea, que es una cosa que me pone muy triste. Pero bueno, estamos los de siempre. O sea, tú no vas por la calle y te encuentras personas como tú diciendo las cosas que me acabas de decir tú. Claro, porque no lo saben, dicen, yo qué sé, pues no sé, pues eso, yo qué sé. Normalmente, poco a poco, porque yo tampoco conocía mucho de estos temas, los vas conociendo con el tiempo, pero por eso es bueno hacer estas charlas y no hacer una, a lo mejor hay que hacer más, porque es un tema bastante preocupante y bastante interesante.
charlas. Y hay que ir cada uno de nosotros sembrando. Pero yo, por ejemplo, si lo habéis visto un montón ya por la tele, seguramente al físico este del CSIC, a Antonio Curiel, explica muy bien esto del hombre está por todos sitios explicando el tema de lo que son, pues eso, las tasas de retorno energético, todas estas cosas. Alicia Valero, que también tiene un libro, su padre también, y explica el tema de los recursos que hay, o sea, el tema del cobre, de la plata, del litio, que se va, o sea, no hay litio para todos los proyectos que se están planteando a lo loco, de placas solares o demás. Esas cosas, por ejemplo, son importantes y sin embargo no se están haciendo y hay que ponerlas en evidencia. Y la gente que utiliza, por ejemplo, estas cosas, el Uber, el Globo, me pone de los nervios porque es trabajo esclavo. Igual que el trabajo de los cuidados, que lo hacemos las mujeres, que es un trabajo. Bueno, no es esclavo, los cuidados no es esclavo, es lo que tienes que hacer y punto, cállate. Se van consiguiendo cosas, pero como dices tú, con mucha lucha, porque las Kellys, anda que no han peleado por conseguir ahora ya que se las reconozcan, pero han conseguido algo. Pues eso, yo desde luego os digo, por eso he entrado diciendo que yo llevo 10 años en el activismo, que antes de esto jamás en la vida, o sea, yo soy de una familia andaluza, clásica, y mi padre es un señor que se viste por los pies y a mí me ha enseñado como Dios manda, y las mujeres en casa, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, pues como digo yo, oye, si yo he salido, podemos salir todos. Y entonces, pues eso, son ganas, es que tienes una semilla dentro que dices, ¿y qué? Es que esto no, ¿ves? Me ha encantado porque dices tú, ¿y por qué? Y yo digo, mira que yo soy empática y quiero ponerme y decir, ¿y cómo puede ser? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué no sé qué? Hasta que ya dices, bueno, es que me están tomando el pelo. Y es por eso, por lo que dije, ahora entiendo lo que es empoderarse. Porque ya no me da miedo. Ya lo perdí todo, pues ya, miedo de nada. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿vale? Porque son las 10:15, ¿eh? Ya por cerrar un poco lo que has dicho tú, que los que nos tienen que defender, o los que deberían defender, se dedican el primer y el segundo año a situarse y el tercero y el cuarto a ver cómo ganan. O sea, ese es el gran problema que tenemos. Porque los que nos tenían que defender, pues se dedican a eso, a ver cómo el primero y el segundo me sitúo y el tercero y el cuarto a ver si ganan. Primer paso, quejarnos. Segundo paso, analizar. Pero el tercer paso, proponer. Tenemos que trabajar para hacer propuestas. Que las propuestas no caen en saco roto, alguna cae. O sea, de las 100 cosas que puedas proponer, yo ya lo he vivido en estos 10 años. De las 100 cosas que hemos propuesto, pues a lo mejor 2 han salido. Dices, caramba, pues eso es muchísimo. Ya está. Hay que animarse. Claro que sí. Implicarse. 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 Luego la gran mayoría de la gente quiere que lo hagan. Pero para implicarte, que no lo hagan otros. Para implicarte tienes que estar informado. O sea, eso es fundamental. Bien informado. Para implicarte. Si no, tampoco, porque eso, pues te das cuenta de la gente que dice, bueno, esto no... Y cuando les oyes la forma en que hablan y la ignorancia con la que hablan, son frases aprendidas. Yo por eso decía, pues no me he traído ninguna presentación porque ¿para qué? Vamos a ver de qué queréis que hablemos, porque si antes no era activista, es que ahora llevo 10 años que me estoy poniendo las pilas. Todo lo que no hice en todo ese tiempo lo intento hacer ahora, ¿no? Y entonces, claro, hablas desde tu interior, no necesitas ningún guión, sino que hablas desde lo que... No del conocimiento, sino de tus sentimientos, de lo que piensas, de lo que de verdad haces. Un político, por ejemplo, necesita un guión. ¿Por qué necesita un guión? Es obvio, por lo que necesita un guión, ¿no? Como los actores. ¿Por qué necesitan un guión los actores? Pues están actuando. Pues esto igual. Es que los políticos... no viene ninguno. No hay ninguno bueno. ¡Ay, madre! Lo digo yo. Yo he conocido muy buena gente, no te vayas a creer. Bueno, y con muchas ganas. Si tenéis todavía alguna pregunta que no os queréis llevar a casa y espero que sea rápida, estáis a tiempo. Y si no, levantamos la sesión.
Me ha encantado. Pero vuelvo a decir que sois... Yo me he morido la lengua porque no quería polemizar un par de ocasiones, pero bueno, ahora en la cerveza polemizamos. Vale.